Queridos amigos, agradezco mucho a Víctor García de la Concha por ese precioso, inteligente y generoso texto que ustedes le acaban de oír. Por favor, créanle. Ha dicho cosas que me conmueven mucho y sobre todo le agradezco que haya destacado la importancia que ha tenido la poesía en la formación de mi sensibilidad y seguramente en despertar mi vocación de escritor. Es verdad, los poetas que él ha citado, Neruda, Darío, Góngora, desde luego, Rimbaud, Baudelaire y algunos otros, han marcado profundamente mi vida y estoy seguro que están de alguna manera intensa y discreta, muy presentes en todo lo que he escrito. He dado vueltas al tema que debería ocuparme esta media hora que tengo y he pensado que tal vez podría hablarles de lo que significó para mí descubrir la importancia de la técnica en la literatura. Creo que a lo largo de toda mi vida de escritor, quizá esto puedan decirlo todos los escritores, he tenido una ambición que está detrás de todo lo que he escrito: contar una historia bien contada. ¿Qué es una historia bien contada? Seguramente sobre esto habría muchas discrepancias. Para mí, una historia bien contada es una historia que el lector no tiene la impresión de leer, sino vivir. Una historia que, por su poder de persuasión interno, anula la distancia entre lo escrito y el lector, elimina esa actitud crítica con la que inevitablemente nos acercamos siempre a un texto literario y en un momento dado da la impresión al lector de que las palabras se han eclipsado y que las reemplazan los hechos, los paisajes, la realidad pura, viva. Una historia que parece vivida, no leída. Cuando yo comencé a escribir, la idea de la técnica, de la preocupación formal, por lo menos en el mundo que me rodeaba, casi no existía entre los escritores. Una de mis primeras actividades periodísticas, cuando era todavía estudiante universitario, fue una serie de entrevistas que hice a escritores peruanos de distintas generaciones a mediados de los años 50 y a todos les pregunté qué era para ellos la técnica literaria, cuáles eran sus preocupaciones formales a la hora de escribir sus cuentos y novelas. Y recuerdo que me sorprendió que casi todos ellos o rehuyeran la respuesta o hablaran de la preocupación técnica, de la forma, con cierto desdén, como si este tipo de preocupación constituyera para el escritor una amenaza, la amenaza del divorcio entre la literatura y la vida, ¿no? En fórmulas variadas, más o menos la actitud general era para escribir bien hay que vivir, sobre todo de una manera intensa, profunda. Lo importante en una historia, parecía ser el criterio generalizado, era tener un buen tema, un tema original, con fuerza dramática, que sedujera al lector por su carácter inusitado, por la personalidad desbordante de los protagonistas. Yo creo que fui descubriendo la
importancia de la técnica, de la forma, para que una historia fuera una historia bien contada, por contraste. La literatura que circulaba sobre todo en los años 50 por el Perú era una literatura todavía marcada por el costumbrismo y el regionalismo, y con algunas excepciones, por supuesto, lo frecuente en esas historias era la extraordinaria desarmonía entre aquello que contaban y la manera en que estaban contadas esas historias. Se trataba por lo general de historias simples, situadas en un medio rural, cuyos personajes parecían figuras de superficie, sin mayor trastienda, y sin embargo el lenguaje que creaba esas historias por lo general era un lenguaje ampuloso, recargado, literario en el peor sentido de la palabra, es decir, en el de artificioso y desconectado precisamente del habla viva y corriente de las gentes. Yo recuerdo que los Cortázar, Julio y Aurora, a quienes frecuenté mucho a comienzos de los años 60, solían burlarse de Eduardo Mallea, un escritor argentino, contando una anécdota que no sé si era cierta o inventada, pero en todo caso si era inventada hubiera podido ser cierta. Decían que en una novela de Eduardo Mallea, un personaje entraba a una habitación y, citaban a Mallea, trocaba la cerrazón en luz eléctrica. Bueno, esto ocurría en las novelas y en los cuentos de la literatura costumbrista e indigenista. Los personajes entraban a las habitaciones y en lugar de encender la luz, trocaban la cerrazón en luz eléctrica. Eso parecía elegante, parecía literario, y el efecto de esto en la lectura era que irrealizaba completamente las historias y las privaba de aquello que es fundamental para que una historia sea una historia bien contada, su poder de persuasión. Yo creo que este contraste que me impedía a mí creer en esas historias que contaban los escritores costumbristas e indigenistas en los años 50 fue lo que me descubrió poco a poco la importancia de una escritura funcional, es decir, una escritura que se adaptara a la historia y a los personajes, y que en lugar de despertar la incredulidad del lector, lo fuera convenciendo, persuadiendo de aquello que la historia quería contarle. Creo que un hecho decisivo para mí en esos primeros tiempos de aprendiz de escritor fue comprender la importancia capital, neurálgica del narrador en toda historia que se escribe. Ya no recuerdo cómo, ni exactamente cuándo, pero en algún momento me di cuenta que el narrador, y es algo que sigo creyendo, es el personaje más importante de todas las historias, y que en todos los casos es un personaje inventado, un personaje que no es nunca, por supuesto, el autor es siempre un personaje de carne y hueso, y un narrador es siempre un personaje de palabras que solo existe mientras dura aquella historia que cuenta, un personaje del que depende enteramente todo lo que ocurra en la historia y cómo ocurra. Por eso es importantísimo que el narrador tenga una conciencia clara de lo que hace con ese narrador que inventa, dónde lo coloca para contar aquello que va a contar, si lo acerca o lo aleja de la historia, qué parte de la historia va a ser dicha por el narrador y qué parte va a ser escamoteada, totalmente silenciada o solo sugerida,
para que esos silencios